Sean todos bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Hoy les presentamos ¿Esto es bíblico? Ungir endemoniados, por ejemplo. Vamos, que son 25 preguntas y tienes 10 segundos para contestar cada una de ellas. Comencemos. ¿Está o no está en la Biblia? ¿Es bíblico ungir a un endemoniado para que sea liberado? ¿Esto es cierto o esto es falso? Tienen 10 segundos. Se agotó el tiempo y esto es totalmente falso. Marcos 16:17 menciona que es en el nombre de Jesús que salen los demonios. Siguiente afirmación. La frase "ayúdate que yo te ayudaré" es un versículo del Nuevo Testamento. ¿Esto es falso o esto es cierto? 10 segundos. Bueno, vamos a ver, y esta afirmación es totalmente falsa. No encontramos esto como un versículo bíblico. Siguiente afirmación. Atentos, la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. ¿Esto es falso o esto es cierto? Tiene 10 segundos. Y esto es cierto, está en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Siguiente, atentos a la pregunta: ¿es bíblico que nosotros hagamos un pacto con Dios o hagamos pactos con Dios? ¿Es cierto o esto es falso? Vamos a ver, y esto es falso. Génesis 9 y Génesis 17, por ejemplo, enseñan que Dios es el que hace pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Siguiente, María viajó en un burro cuando estaba buscando lugar para el nacimiento de Jesús. ¿Esto es falso o esto es totalmente cierto? Vamos a ver, y esto es totalmente falso. Ni en Mateo 1 ni en Lucas 12 menciona que ella viajó en un burro. Siguiente pregunta. La Biblia dice: ni una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad, es decir, sin la voluntad de Dios. ¿Esto es falso o esto es cierto? Bueno, siempre lo decimos, pero vamos a ver, esto es falso. Mateo 10:29 dice que son las aves, que ni una cae en el suelo sin la voluntad del Señor. Siguiente, un proverbio dice: la blanda respuesta quita la ira. ¿Esto es falso o esto es cierto? Vamos a ver, y esto es cierto, lo dice Proverbios 15, versículo 1. Siguiente, en el Antiguo Testamento, ojo, en el Antiguo Testamento no se permitía cortar el pelo en forma redonda. ¿Esto es cierto o esto es falso? Vamos a ver, y esto es totalmente cierto, lo dice Levítico 19, versículo 27. Siguiente pregunta. La Biblia dice que cuando alguien muere todavía puede escucharnos y vernos. ¿Esto es cierto o esto es falso? Y esto es totalmente falso. Lucas 16:19-31 menciona que el muertico ya quedó muertico. Siguiente pregunta. La Biblia menciona que María ascendió al cielo así como lo hizo Jesús, en forma corporal. ¿Esto es cierto o esto es falso? Pues déjame decirte que aunque muchos aseguran esto es totalmente falso. Hechos 1 del 6 al 11 solo menciona que Jesús ascendió al cielo de forma corporal. Siguiente, Jesús sanó un sordo mudo metiéndole los dedos en las orejas, escupiendo y tocando su lengua. ¿Esto es falso o esto es cierto?
Pues parece una forma poco ortodoxa, ¿cierto? Pero esto es totalmente cierto. Marcos 7, 31 al 37, siguiente pregunta. La Biblia dice que a Jesús lo visitaron los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Esto es falso o esto es cierto? Pues lamento quitarte las ilusiones, pero esto es totalmente falso. La Biblia no menciona ni que fueron tres reyes magos ni sus nombres. Siguiente pregunta. Atentos. La Biblia menciona que Jesús también se cansaba. Vamos a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Esto es falso o esto es cierto? Recuerden que Jesús fue 100% Dios, pero también estaba en un cuerpo humano, por eso esto es cierto. Juan 4:6 dice que se cansó del camino. Siguiente pregunta, atentos. La Biblia menciona que Jesús también lloraba. ¿Qué dicen? ¿Esto es cierto o esto es falso? Se agotó el tiempo y esto es totalmente cierto. Juan 11:35, Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Siguiente, atentos. La Biblia menciona que Jesús también pecaba y se arrepentía. ¿Esto es cierto o esto es falso? Pero por favor, esto es un rotundo falso. Pedro dice en su carta 2:22 al 23 que jamás pecó. Siguiente pregunta. La Biblia menciona que todo ser humano, sin excepción, somos hijos de Dios. ¿Esto es falso o esto es cierto? Pues esto es falso. Solamente los que creen en Jesús tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Atentos, siguiente pregunta. ¿Existe un versículo bíblico que dice las mujeres callen en la congregación? ¿Esto es cierto o esto es falso? Tiempo, y esto es cierto, lo dice la primera carta a los Corintios 14:34. Siguiente pregunta. La Biblia describe que la fruta prohibida que comieron Adán y Eva en Edén fue una manzana. ¿Esto es falso o esto es cierto? Pues esto es totalmente falso. Génesis 3 no menciona qué tipo de fruta fue. Siguiente pregunta. La Biblia dice que Noé envió un cuervo para ver si la tierra ya estaba seca. ¿Esto es cierto o esto es falso? Vamos en 3, en 2, en 1 y esto es totalmente cierto. Génesis 8 del 7 al 8 menciona que primero envió un cuervo y luego una paloma. Siguiente pregunta. La Biblia narra que cuando los discípulos tuvieron hambre, Jesús convirtió algunas piedras en pan. ¿Esto es cierto o esto es falso? Vamos juntos y esto es totalmente falso. En ningún versículo menciona que él haya convertido piedras en pan. Siguiente afirmación, atentos. La Biblia dice que hubo una ocasión en la que vinieron ángeles a servirle a Jesús. ¿Esto es cierto o es falso? Y esto es totalmente cierto. Mateo 4:11 lo menciona. Siguiente pregunta. La Biblia cuenta que fueron 13 vueltas las que dieron los israelitas a las murallas de Jericó. ¿Esto es cierto o esto es falso?
se agotó el tiempo y esto es totalmente cierto. Josué 6 menciona por qué fueron 13 vueltas en total. Siguiente pregunta. La Biblia nos anima que oremos por los que ya murieron para que sean perdonados. ¿Esto es cierto o esto es falso? Pues esto es totalmente falso. Lucas 16, 19 al 21 dice que los vivos no tienen ya relación con los muertos. Siguiente pregunta. La Biblia es clara al decir que la lectura bíblica es para líderes espirituales con el don de leerla. ¿Esto es cierto o esto es falso? Vamos a ver, y esto es totalmente falso. Segunda Timoteo 3, 16 al 17 dice que es para todos aquellos hombres de Dios que la quieran leer. Y última pregunta, la Biblia al único que llama intercesor entre nosotros y Dios, aparte de Jesús, es al Espíritu Santo. ¿Esto es cierto o esto es falso? 25 preguntas y afirmaciones. Recuerda aprender solo lo que está en la Biblia, porque hay cosas que decimos que no están en las Escrituras y repetimos y repetimos. Y la respuesta es cierto. Romanos 8, 26 al 27 lo menciona, y un aplauso para el Señor por su poderosa palabra. Si este video te gustó, por favor, compártelo a todos tus amigos, suscríbete si no lo has hecho. Recuerda, Cristo al Comando, un canal con la palabra de Dios.